Bienvenidos al Puente, un programa que trata de unir generaciones distantes, tanto que aquí les voy a presentar a Delfina Grinstein del Colegio Nacional Pueyrredón, el colegio de los muchos que pasé el secundario de mis amores, el que más quise. Les llevo nada menos que medio siglo, casi. Faltan unos días para el medio siglo. Y te quería decir, ¿qué tal o cómo se desarrolla hoy la militancia política y social en los marcos del colegio? Bueno, yo principalmente les aclaro que soy militante de un partido por fuera del colegio, milito en el Frente de Izquierda, en el PTS en particular, y lo que veo es que la juventud está a la vanguardia de todas las luchas porque es la que más sufre, es la que en el futuro le ofrecen laburar en Pedido Ya, en Rappi. O sea, básicamente lo que tienen en el futuro los jóvenes es la precarización laboral, es que los mate la policía, es la realidad que se vive en los barrios. Y nada, lo que veo es que ante estas crisis la juventud es la que se levanta, es la que empieza a cuestionar la realidad y empieza a organizarse en pos de su futuro. Como decía la juventud de Brasil, no negociamos nuestro futuro. Y eso es para mí lo que se está expresando en el mundo en general, que es la juventud la que sale a pelear por lo que le corresponde, como podemos ver en Chile, por ejemplo, que llenaron las calles, millones y millones de pibes saliendo a pelear por lo que les corresponde, por su futuro, básicamente. ¿Qué correspondencia hay entre esta juventud precarizada que está obligada a trabajar en Globo, en Rappi, como me contabas recién, y la que estudia en el colegio secundario? Sé que hace un tiempo hubo una lucha muy fuerte en la cual tu colegio participó para evitar que el gobierno de la ciudad cerrara los colegios nocturnos, por ejemplo. Claro, bueno, el gobierno de Larreta lo que quiso hacer es cerrar los colegios nocturnos, cosa que me parece nefasto porque es meterse con la gente que la trata de remar lo más que puede. La gente que tiene que laburar, tiene que cuidar a sus hijos y trata de quizás terminar el secundario. Y es meterse con esa gente que la tiene que remar todos los días. Que además legalmente es obligatorio. Claro, terminar el secundario. Claro, bueno. Entonces, lo que vi, lo que me pareció muy positivo es cómo la juventud se organizó justamente para evitar el cierre de las nocturnas y que además no fueron solo los docentes o los estudiantes los que estuvieron defendiendo esa demanda, sino que fue una unidad de estudiantes y docentes. Lo que me parece súper importante destacar, porque los estudiantes, para mí, nos tenemos que unir con los trabajadores, porque somos todos los que vivimos la crisis, somos todos los que estamos acá abajo peleándola para ver qué le damos de comer a nuestros hijos, cómo la peleamos mañana, qué vamos a hacer mañana. Y por ejemplo en mi colegio en particular, como bueno en muchos otros colegios también, a la noche tienen que ir chicas con los hijos a cuesta, estudiando ahí con los hijos en brazos, porque no tienen dónde dejarlo. Entonces eso es un poco la ausencia del Estado y la ausencia del gobierno de Larreta, que deja que no... A ver, las mujeres son las que primero sufren la crisis, porque tienen que dejar el colegio para poder criar a sus hijos. Son las primeras en ser despedidas, las últimas en ser contratadas, las que tienen un saldo más bajo, quizás por el mismo trabajo que un varón. Entonces, digamos, ahí está la clave, me parece, unificar las luchas, los estudiantes con los docentes, con las mujeres, que las mujeres ahora... La participación de las mujeres, de las chicas, es bastante mayor que la de los varones actualmente, ¿no? Digo, sí, en cosas como el centro de estudiantes o como en política. ¿Hay mayoría de mujeres? Por ejemplo, en tu partido, ¿hay mayoría de mujeres de tu edad? Sí, bueno, de mi edad sí, hay muchas chicas. Igualmente yo creo que las mujeres tienen que estar a la cabeza de la lucha feminista, pero sin embargo los hombres tienen que estar acompañando porque es un cambio de conciencia que tienen que hacer todos. ¿Cómo explicas el tema de que haya tanto embarazo adolescente, habiendo tantos métodos anticonceptivos? ¿Tiene que ver con la crisis económica
porque ahora hay mayor educación sexual que hace medio siglo, sin duda, y se supone que hay más métodos anticonceptivos. Sin embargo, hay más embarazos que en la época mía. Bueno, mira, educación sexual ahora se está poniendo más a la luz, digamos, pero sin embargo no todos accedemos a la misma educación sexual. O sea, nosotros estamos pensando la educación sexual en el centro neurálgico del país, que es donde fluye más la información, pero quizás si te vas al Chaco, si te vas a Misiones, si te vas a las provincias del interior, no acceden a la misma educación sexual que nosotros, y hay gente que no tiene la posibilidad de acceder a la educación, no está escolarizada. O sea, cosa que me parece terrible. Entonces, creo que no todos podemos acceder a la misma información. Vos pensás que es un problema de información. Y con respecto... Y de conciencia también, de tomar conciencia, porque no es solamente los embarazos, sino también las enfermedades, ¿no? ¿Cómo ves la realidad de la ciudad de Buenos Aires en relación a la juventud estudiante, secundaria, y a la juventud trabajadora? Y bueno, en principio lo que te decía, la juventud en el mundo igual es la más precarizada laboralmente. O sea, están horas y horas pedaleando, por ejemplo, los de Rappi y Globo. Y ese es el futuro que nos ofrecen, ¿no? Pero de todas maneras veo que la juventud es la que se levanta, es la que dice, loco, yo no me quiero resignar a este futuro. Porque te ofrecen eso, te ofrecen conformarte, te ofrecen resignarte a un trabajo precario, a vivir precariamente, a no vivir en condiciones dignas. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos, particularmente del gobierno de la ciudad, en el sentido de que todos esos trabajadores, esos muchachos trabajadores, en mi opinión, deberían estar agremiados, sí, sindicalizados? Pero bueno, estamos con un gobierno que las policías, los guardias urbanos, los guardias que te hacen las multas a los coches y que dirigen el tránsito, son monotributistas, absolutamente precarizados, sí, casi como los muchachos que reparten delivery, ¿no? Claro. Y eso es totalmente absurdo. Incluso ahí ahora se ha presentado un amparo, porque toda la gente que tiene multas dice que los que han labrado las multas no son agentes del Estado, sino que son monotributistas, y que por lo tanto no tienen potestad para hacer multas, puesto que no son agentes del Estado. ¿Cómo ves el tema de la precarización y la responsabilidad del gobierno en esto? Bueno, el gobierno claramente es responsable porque quiso aplicar la reforma laboral, que bueno, de todas maneras no pudo. Pero ese es el plan de este sistema en particular, porque como decían los afiches que están pegados en el Colegio Pueyrredón, gane quien gane, los pibes siguen perdiendo. Y esa es la realidad, porque que haya asumido Alberto Fernández a mí no me garantiza que yo voy a poder vivir plenamente la vida y poder trabajar un par de horas y el resto dedicarlo al arte, a la cultura, a estar con mis seres queridos, sino que yo sé que vamos a seguir estando precarizados, vamos a seguir estando muriendo las mujeres en la clandestinidad, digamos, no... Bueno, pero no es digamos, hay matices diferenciales, no todo es igual. No digo que te satisfagan ninguna de las ofertas electorales que hay, o a lo mejor sí, la de tu partido, pero no es lo mismo una cosa que la otra, no es igual. Las políticas de seguridad, por ejemplo, son distintas. Cuando estaba Néstor Kirchner en el gobierno nacional, la policía no podía llevar armas de fuego a las manifestaciones. Sí, de todas maneras, el macrismo no gobernó solo, tiene muchos cómplices y que el peronismo le votó las leyes que dejaron pasar el ajuste. Entonces, yo apuesto a las listas que no tienen ni a ningún antiderecho ni a ningún ajustador, que es las del Frente de Izquierda. Esa es mi ambición, digamos, ¿no? Que plantea una igualdad de clase, una igualdad de género, de que todos podamos acceder a lo mismo, de que podamos laburar 5 días a la semana, 6 horas, de que repartamos las tareas, las riquezas, porque digamos, hay un sector de la población que se lleva todas las riquezas
y el otro sector se está empobreciendo, se muere de hambre, literalmente se muere de frío, como pasó con un hombre que se murió de frío porque vivía en la calle. Entonces, esa desigualdad no tiene que ver con un gobierno, sino con un sistema. Bueno, la voy a invitar a Delfina a que te quedes para hacerle preguntas a Gabriel Fuchs, al cual vamos a entrevistar ahora. Horacio Rodríguez Larreta iniciará el 10 de diciembre su segundo periodo de gobierno al frente de la ciudad que es el distrito lejos, el distrito más rico de la Argentina. Viene con una experiencia anterior porque durante 2 periodos, 8 años, fue el segundo de Mauricio Macri en la ciudad, y como Macri no le gustaba mucho el trabajo cotidiano, el que llevaba la gestión, de hecho, era él. Por lo tanto, tiene 12 años de experiencia. Y es una gestión exitosa en términos electorales, pero que a mi juicio se caracteriza por cierto grado de perversión. Por ejemplo, decir que se va hacia una ciudad verde y cada vez la ciudad es más gris, más llena de cemento, por la venta del patrimonio público, del tiro federal, de pedazos de terrenos e inmuebles que son de propiedad pública a los privados, en negocios muchas veces oscuros, por una cosmética, la postura de macetas, el arreglo de veredas que se vuelven a romper y se vuelven a arreglar, el enrejado de plazas, que es importante porque priva, por ejemplo, en los veranos calurosos a la gente que no tiene otros recursos de ir a tomar mate y disfrutar un poco del fresco. A los ricos eso no les hace efecto porque se van a sus lugares de vacaciones o a su country o a su quinta o su casa de las afueras. Y también por la represión impiadosa a los vendedores ambulantes, ¿no? Sobre todo a los senegaleses, que se ven todos los días eso. Precisamente, como el tema de seguridad es un caballito de batalla en la ciudad de Buenos Aires, que es la tercera ciudad más segura de toda Sudamérica, y me animo a decir de toda Latinoamérica, luego de Montevideo y Santiago de Chile, vamos a hacer especial hincapié en ese tema. Estamos con Gabriel Fuchs, que hasta marzo pasado fue defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Está hoy a cargo del programa de seguimiento de la seguridad democrática de la propia Defensoría. Tiene una larga experiencia como legislador de la ciudad y fue también durante muchos años presidente del Cuerpo de Cascos Blancos, con lo cual también tiene una experiencia importante en el plano internacional. Lo primero que te quería preguntar es, ¿qué diferencias sustantivas hay en el enfoque de los dos trabajos que tuviste relativos a la ciudad, como legislador y como defensor, lo que estás haciendo ahora? Y otra pregunta que ya te dejo para que todo junto es, ¿cómo interpretás el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta con el 55% en un marco nacional tan calamitoso? Bueno, a mí me tocó ser legislador a caballo de los 2 últimos años de gobierno nacional de Cristina Kirchner y los 2 primeros años de Macri. O sea que me tocó una situación bastante compleja, porque queda claro que para todos los que participamos de alguna manera del kirchnerismo, el peronismo, ese momento fue un momento muy difícil, ¿no? El 2015, momento de mucha reflexión, de mucha pregunta. Bueno, a mí me tocó estando en la gestión de la legislatura. Pero fue un momento para mí muy interesante porque se demostró que podía plantearse modelos de debate político fuertes, que en general lo que yo critico mucho y que también tiene que ver con la pregunta que vos hacés, la segunda pregunta, es que nosotros construimos en la ciudad en base a eslogans, ¿no? Con poca construcción del debate político.
creyendo que así como nosotros tenemos una ideologización muy fuerte de algunos temas, que la tenemos y efectivamente es correcto que la tengamos, en el debate al macrismo no le importa nada, ¿no? A la derecha no le importa nada, y yo pude comprobar como legislador, que es una de las lecciones más importantes, que les duele también cuando uno sabe castigar políticamente y meterse a desmenuzar los argumentos que ellos tienen, que no es que no les resulte importante. Y bueno, me dediqué un poco a eso, ¿no? A tratar de abrir algunas páginas del debate que normalmente cuesta más. Eso después, cuando fui electo defensor adjunto, me había dado una gran experiencia. Claro. Porque la Defensoría es otro papel, indudablemente es un papel... Bueno, mi debut como defensor adjunto fue las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre del 2017, ¿no? O sea que también fue en un lugar y en un momento muy complejo, porque fueron los dos grandes momentos de represión. Yo creo que de alguna manera el punto de inflexión, que también tiene que ver con el resultado político nacional que hoy estamos viendo, en el momento en el que el gobierno de Macri quiso y no pudo avanzar y mostrar ante el establishment, certificar su proyecto político. Ese momento que se metió con los jubilados. Ese momento que no pasó. Eso no logró avanzar. Pero como legislador yo fui uno de los, yo diría, el representante de la oposición en el debate de la Ley de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de la ley que parió a la nueva policía, la Ley 5.688, y por lo tanto esa nueva policía que debutó también en esa instancia represiva, especialmente la del 18 de diciembre, y lo que estoy haciendo ahora en continuidad con eso, que es el seguimiento de qué pasa con el cumplimiento de esa ley, que nosotros votamos a favor, y la explicación que votamos a favor parece compleja, pero es muy simple, porque esa ley incorporó en su letra todos los avances que en seguridad democrática se habían dado en la etapa de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y incorporó, nosotros votamos esa ley porque esa ley incorporó el no uso de armas de fuego en contacto con la movilización social, incorporó mecanismos de participación ciudadana. Después hay muchos incumplimientos por parte de esa ley. El primero es que el jefe de la policía de la ciudad debe ser un civil, nunca lo es un tipo que civilizan el día anterior a nombrarlo, ¿no? Entonces dándole retiro, pero esa ley es la que nos permite a nosotros también marcar la cancha, ¿no? El no uso de armas de fuego, cuando en la movilización del 18 de diciembre la jueza López Vergara dice cúmplase la ley y el gobierno dice le vamos a hacer juicio a la jueza López Vergara, el juicio era absurdo porque la jueza dijo no pueden ir armados porque la ley dice que no, lo único que dijo es cúmplase la ley. ¿Y por qué ganó Rodríguez Larreta? Bueno, en principio porque viene ganando hace tiempo, ¿no? Tampoco es un gran... En segundo, porque nosotros nos falta mucho entender que con solamente marcando la línea ideológica de condena a aquello que nos disgusta de la pequeña burguesía porteña, aquellos elementos que han sido constitutivos del Puerto Blanco y de toda la historia argentina, no nos alcanza para ganar. Y que en la Argentina, salvo durante los años 70 y en el 2001, las contradicciones se están resolviendo por la vía electoral. Y de hecho eso es lo que está pasando a nivel nacional con el triunfo de Alberto Fernández. Entonces, se construyó una buena figura, me parece a mí, con Lamens, tardíamente, porque para instalar una referencia que esté en condiciones de debatir con un gestionador como lo es Rodríguez Larreta, debatir no solo en el debate puntual, sino de debatir a lo largo de la campaña electoral, bueno, quizás hacía falta más tiempo, fue un giro político muy al final. Larreta puede exhibir gestión, evidentemente. Ahora, si vamos a desglosar esa gestión, vamos a ver lo que nosotros sabemos y lo que el 35% de los porteños saben, por eso no lo votó. ¿Qué te parece, Delfina? Respecto a lo que vos decías, quería saber, como un paneo general, digamos, cómo te posicionás vos respecto a las realidades que hay en los barrios, porque, digamos, los medios no te cuentan cómo vive la gente en los barrios más carenciados, de que los mata la policía, de que tenemos el ejemplo de Luciano Arruga, que se negó a robar para la policía y fue desaparecido y posteriormente asesinado. Bueno, los pibes de San Miguel del Monte,
que fueron asesinados por la policía. Bueno, Santiago Maldonado también, o sea, ¿cómo te emplazás vos respecto a la impunidad que se le da a las fuerzas de seguridad? Bueno, obviamente yo estoy totalmente en la vereda contraria de ese posicionamiento de la policía, ¿no? Mi emplazamiento es totalmente contrario. En primer lugar, lo que hay que entender aquí es que las fuerzas de seguridad siguen todavía en un proceso donde, si bien en la década anterior hubo un proceso de democratización importante, todavía hay mucho camino por recorrer y la violencia institucional sigue siendo una pieza de toque en forma permanente. Es decir, todos los casos que vos mencionás y muchos otros, la represión que hubo de la gendarmería en su momento a la murga en la villa y muchos otros casos más, demuestran todavía, y eso mismo que yo contaba, lo que pasó el 18 de diciembre, que la policía y las fuerzas de seguridad en general tienen mucho camino para recorrer y que tenemos todavía mucho que trabajar en los temas de seguridad democrática. Ahora bien, también hay otra parte de la discusión que tiene que ver con cómo nosotros pensamos a la policía y para qué la pensamos, ¿no? Hay un caso que yo siempre cuento, que es el siguiente. El tipo más espantoso de la tierra fue el que le pasó con la moto por arriba de las piernas al indigente el día 18 de diciembre, el 14 de diciembre, cuando fue la represión a la marcha contra la reforma previsional. Ese tipo, cuando salió su Facebook, era un nazi, xenófobo, tenía una... Ahora, el tipo que está procesado por lo que hizo, cuando declara ante el juez dice, bueno, pero además de todo esto, ¿no? Yo estuve 24 horas sin cambiarme, apostado en la guardia, es decir, el tipo es un trabajador que estuvo en las condiciones más inhumanas y que además lo único que le importa y le importó a este gobierno fue felicitar a los Chocobar, ¿no? Decirles qué bien que ustedes están usando la fuerza de la manera en que la están usando, pero les quiero decir una cosa, Patricia Bullrich el 10 de diciembre se va, y Chocobar, que es un morocho de Avellaneda, ¿no? Va a seguir recorriendo tribunales toda su vida. El Chocobar. Ese es el momento, allí cae, en el círculo rojo observás a la víctima, a Cucoc, y ahí entra en escena el policía, Chocobar. Es decir, el problema no es la policía, el problema es quién conduce a la policía y hacia dónde la quiere empujar. El beneficio que le dio a estas fuerzas de seguridad la doctrina Chocobar es nulo, y eso es lo que hay que explicar, y hay que explicarle a los policías, y hay que conducirlos en la dirección contraria. Cuando hay conducción política, esas cosas, siempre hay excesos, pero la conducción política durante una muy buena etapa Néstor Kirchner impidió durante años que la policía reprimiera, por ejemplo, la movilización social. Hoy hay una reconversión de una policía más enfocada hacia la represión social. Eso tiene que ver con la conducción política. El daño que le ha hecho Patricia Bullrich, por supuesto a los jóvenes que fueron asesinados, perseguidos por la policía, pero a la propia policía y en general a los estamentos más vulnerables de la policía, porque no estamos hablando de tipos que además de esto sacan un gran beneficio personal. Es tremendo. Otro de los ejemplos es el que le dio la patada al tipo que estaba con la Tramontina en el Metrobús. Bueno, ¿qué dijo Patricia Bullrich? Dijo, bueno, eso... Sí, el que estaba caminando por la calle. Claro, el tipo estaba... además en una situación donde el video muestra claramente que había 6 policías alrededor, con lo cual era reducible, cualquier técnica
Y lo que utilizó además fue una técnica que no es del entrenamiento policial, sino de vale todo, de la pelea callejera y de... al día siguiente Bullrich dijo, ahí si hubiéramos tenido una taser, hubiéramos resuelto el problema. El tipo ese está procesado, va a estar preso. A ver, lo que hay que hacer es cambiar el debate de la seguridad democrática. Nosotros tenemos que yo quiero policías que sean trabajadores de la comunidad y no que sean enfrentados a la comunidad. Por supuesto, estoy totalmente, nosotros no solo condeno eso, sino que además nuestra acción cotidiana es tratar de visibilizar esos hechos en la Defensoría del Pueblo, cuando era legislador, y seguramente en lo que el futuro me depare, visibilizar esos hechos. Pero el debate que hay que entender es que nosotros necesitamos incorporar los conceptos de seguridad democrática, no solamente decir policía, yutamara, sino también discutir que hay trabajadores que no pueden enfrentarse con el pueblo, que tienen que ser parte del pueblo, y que además no solo tienen que ser parte del pueblo, sino que ganan salarios de hambre, son mal capacitados, los obligan. ¿Saben por qué los policías tienen, la mayor cantidad de policías muertos es después de su horario de trabajo? ¿Por qué? Porque tienen que salir con el fierro. Claro. Y en general, cuando pasa algún hecho, en general viven además en zonas populares, no viven en el centro, sino toman largos colectivos y largos trenes, y cuando son identificados como policía... Porque llevan el arma encima. Sí, porque además eso es lo que pasa, la cultura plantea eso, o chorearle el arma, y en general terminan muertos en esas situaciones. ¿Y por qué llevan el arma? Llevan el arma porque hacen adicionales. Cuando vos le preguntás a un policía, ¿por qué llevas el arma? Dice, no, porque yo soy policía, a las 24 te hablan con una cuestión filosófica que no existe. Lo que la llevan el arma es porque necesitan seguir laburando porque no les alcanza. Entonces, hay que trabajar sobre eso, y ahora que por suerte vamos a tener un gobierno a nivel nacional, por lo menos, que puede volver a replantearse estas cuestiones, hay que trabajar sobre ese tipo de temas. Por supuesto que estamos en las antípodas de todo lo que tiene que ver con la violencia institucional, ¿no? Ahora, perdón que te interrumpa. No recuerdo ahora el nombre, pero ganó las elecciones en La Matanza un intendente que... Espinosa. Espinosa, ahí está. Que digamos es uno de los responsables políticos de la muerte de Luciano Arruga. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué decís que Espinosa es responsable de la muerte de Luciano Arruga? Y digamos que era el intendente de La Matanza cuando pasó esto con Luciano Arruga. Sí, no conducía a la policía de La Matanza en ese momento. No, yo no tengo el dato... La conducía Scioli. Bueno, eso sí es cierto. Claro. Sí, eso sí es cierto. No, pero quería saber cuál era tu postura. No, por supuesto. Nosotros además hemos trabajado con el tema de las víctimas, hemos trabajado, y por supuesto es condenatoria y todo ese tipo de hechos. O sea, ya es lo que te dije al principio. Nosotros no aceptamos un solo hecho de violencia institucional en mi rol en la Defensoría del Pueblo ni en cualquier otra de las situaciones que me ha tocado vivir en la vida militante, política y la que fuera. El caso que vos mencionás de Espinosa, no me consta que Espinosa tenga una responsabilidad directa en el tema, ni surge de la investigación, ni surge de los papeles. Pero, a ver, como criterio general, cualquiera que tenga que ver y tenga una vinculación con elementos de violencia institucional, bueno, por supuesto no forma parte de las ideas que yo tengo ni comparto. Es un tema arduo porque el poder económico, no solo en la Argentina, sino que en otros lugares, en el Uruguay, por ejemplo, y en Chile. Y digo esto porque las tres ciudades más seguras que hay en Sudamérica son Buenos Aires, Santiago y Montevideo. Creo que Montevideo es la más segura de todas. Y sin embargo, en las tres ciudades hay un discurso antipobre y punitivista muy, muy fuerte. Fue un tema central en las elecciones recién en Uruguay. Y en Chile basta ver la hazaña y la alevosía con la cual el cuerpo de carabineros ha tratado, ha desaparecido mujeres, muchachos, sí. Disparaban a la cabeza con balines de goma, con los gases, con todo. Bueno, ha sido un desastre la represión en Chile. Hasta el punto, tan desastrosa fue que el ejército chileno, un ejército fascista, vencedor, el único ejército vencedor fascista en Occidente, junto con el de España, que salió de la guerra civil, actuó bastante correctamente, porque viendo el desmadre que era, la jefatura del ejército le dio instrucciones al ejército de que no se metiera, que sacara la bandera chilena y tratara de evitar los enfrentamientos entre el cuerpo de carabineros y los manifestantes. Quiero decir, es un tema donde el poder económico está
convenciendo a la gente de que vive en una especie de desmadre absoluto. Sí, eso que y la ciudad de Buenos Aires es bastante segura. Eso que vos decís es cierto. Pero lo cierto es que igual acá, por ejemplo, si vos ibas al año pasado, al 2018, el tema de seguridad parecía estar a la cabeza de la agenda. Sin embargo, en las elecciones estas nadie discutió la seguridad, porque la crisis socioeconómica taponó. O sea, hasta Patricia Bullrich pensó que iba a ser candidata a vicepresidenta de la Nación. En el esquema primigenio de que tenía el macrismo, Patricia Bullrich era su candidata a vicepresidenta. La Bolsonaro. Bueno, era una. Bueno, después reemplazaron con un Bolsonaro un poco más bufo, ¿no? Que es Pichetto, porque se hizo Bolsonaro aceleradamente, pero Patricia venía sosteniendo un discurso de mano dura, de utilización de la fuerza extrema, ¿no? De todas estas cosas que venimos conversando. Sin embargo, esa agenda desapareció totalmente. Es decir, fue tal el fracaso de la política económica que desapareció, con lo cual también se demuestra que en general insuflar esos temas es cuando hay situaciones de paz social. No es porque en el gobierno de Néstor Kirchner, la aparición del tema de Bloomberg en su momento, y de la mano dura y de la necesidad de leyes más duras, bueno, fue en un momento que la situación social y económica también se había estabilizado. No quiero decir que uno no tenga que respetar cierta demanda de algunos sectores medios vinculados a las cuestiones de seguridad, porque existe, que uno no tenga empatía con las víctimas también de los delitos, así como tenemos claramente empatía con las víctimas de la violencia institucional, también alguien que sufre un delito o que un familiar murió como consecuencia de una acción violenta y delictiva, también merece mi empatía, y es algo que nosotros, y digo ya políticamente, tenemos que entender también así, porque si no, es una discusión frívola de café entre garantistas y no garantistas, y los que defienden a los servidores de la ley, que son mentirosos porque no los defienden, porque los dejan presos, ¿no? Esto es muy importante remarcar. Patricia Bullrich se va el 10 de diciembre, Chocobar, que dio nombre a la doctrina con la que la mano dura quiso imponerse, recién va a juicio en febrero del año que viene, cuando nadie, que además no lo ampararon, recordemos que a Chocobar lo llevaron a ver al presidente, bueno, la justicia siguió un camino independiente a esa situación. Lo mismo va a pasar con el tipo de la patada, lo mismo pasa en general con muchos de los casos de gatillo fácil, de mano dura que han sucedido en este tiempo. Yo te quiero hacer otra pregunta. Respecto a la educación pública y a la salud pública, o sea, ¿cómo proponen mejorar la calidad de esos servicios públicos si, digamos, se va a pagar la deuda con el FMI? O sea, sabemos que el FMI nos pone condiciones que básicamente los termina pagando el pueblo trabajador. Entonces, ¿cómo garantizan que el pueblo trabajador no se siga empobreciendo y pueda tener una educación y una salud de calidad? O sea, yo creo una buena pregunta. Que en Ecuador se expresó que se puede frenar al FMI, a los planes de ajuste del FMI, saliendo a la calle, o sea, organizándose. Bueno, ahora hay un cambio de gobierno, nuestra expectativa, el cambio de gobierno se votó este domingo, o sea, estamos a 3 días recién. El discurso con el que el gobierno nacional ha ganado la elección es justamente no someter a los designios del Fondo Monetario. Todavía veremos cómo se desarrolla eso. En la Argentina no hubo las movilizaciones que hubo en Chile ni en Ecuador, porque la Argentina tuvo un 2001 y tuvo antes que eso una experiencia política de enfrentamientos terrible. Por lo tanto, lo reciente del 2001, Argentina fue el primer país que estalló contra el neoliberalismo. No fue Chile ni fue Ecuador. El país que marcó la vanguardia, con muchos muertos en las calles, fue la Argentina. Entonces, el tema que los argentinos hayan elegido la opción electoral para cambiar el proyecto del FMI, el proyecto neoliberal, tiene que ver con su reciente memoria histórica. Y además con la aparición de organizaciones sociales y organizaciones políticas que, como en su momento fue la Confederación General del Trabajo, hoy acompañaron esa situación y con organización. Por supuesto que si las condiciones políticas que llevaron a que gane Alberto Fernández las elecciones no se mejoran, en el sentido de que no se logra generar un cambio de la manguera para que va a pasar lo mismo. Esto es así, lo sabe Alberto Fernández, lo sabemos todos los que estamos acá, y lo más probable es que si este proyecto político no logra ese éxito,
Y bueno, lo que pueda pasar es que venga un populismo de otro tipo, un populismo de derecha en Argentina. Puede ser que haya una salida de ese tipo en el futuro. Hoy hay una expectativa, hay una esperanza. Los argentinos decidieron hacerlo por medio de las urnas, primero castigando terriblemente las PASO y después con una votación del 50%, es lo que va a quedar al final del recuento total de los votos. Recién mencionabas diciembre del 2017, ¿cómo pudimos frenar en la calle el proyecto que tenía el gobierno de Macri para, ¿cómo se llama?, por la reforma previsional? Entonces me parece que tanto en Chile, en Ecuador, como en diciembre del 2017, se expresa que la gente en la calle puede sacar esos planes de ajuste que tienen contra el pueblo. Y acá también. Sí, por eso. Lo que está pasando en la salida electoral está cimentada en lo que pasó en diciembre de 2017, está cimentada en la memoria histórica del 2001, está cimentada en lo que fue el primer gobierno y el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que fue el gobierno de Lo que está pasando no es autónomo del proceso de movilización popular, es parte del proceso de movilización popular. Si en el 2017 no se hubiera frenado la reforma previsional y Macri lo hubieran puesto, es poco probable que hubiéramos ganado la elección, porque se hubiera generado una destrucción de todo el movimiento popular que logró unificarse y dar una herramienta electoral alternativa en solo 2 años posterior. Así que no hay una disociación entre la movilización popular y eso. No necesariamente, por empezar, en Ecuador todavía no se ve una salida, ni en Chile se ve una salida. Chile tardó muchos años en sacudirse las rémoras de la dictadura. Cuando Argentina tuvo una política de derechos humanos, inclusive en gobiernos muy moderados como el de Alfonsín, y otros, por supuesto, en el gobierno de Néstor Kirchner mucho más marcadamente, en Chile las estructuras post-existentes y preexistentes de la dictadura militar siguen casi intactas, con 2 gobiernos socialistas en el medio, con gobiernos de centro-izquierda, es decir que... Tiene una constitución prácticamente dictada. Son procesos políticos que ahora están estallando, pero que tardaron 30 años en estallar. No es que en Chile hay un proceso permanente de movilización popular. Ahora está estallando, por el contrario, pasaban los gobiernos del centro-izquierda y las cosas no se mueven. Cuando los estudiantes se movilizaron, lo que dio en su momento, hace 4 o 5 años, en el anterior gobierno de Piñera, justamente, para dar lugar a una democratización de la educación, bueno, eso no logra avanzar. Después vino un gobierno de centro-izquierda y tampoco logra avanzar. Entonces, es lógico que las contradicciones acumuladas estallen. Este gobierno que viene será un gobierno que tiene que mejorar esa situación en Argentina, tiene que volver a cambiar el caño y ponerlo para adentro, tiene que volver a plantear la educación, el trabajo de los jóvenes, la inclusión. Algunos gestos simbólicos se están dando. A mí me parece que ayer la recepción de Bryan por parte es simbólico, pero es importante porque marca también desde dónde nos paramos. Después hay que rubricarlo con política. Lo simbólico alcanza hasta un punto, ¿no? Ya sabemos. Tiene que haber políticas constantes, cotidianas, de construcción. Bueno, Gabriel, nos quedamos sin tiempo, nos quedamos con muchos temas en el tintero, pero el tema de seguridad es un tema muy importante porque ahora que va a haber un gobierno nacional y popular, nacional, va a volver seguramente. Porque sus enemigos volverán a utilizarlo como ariete. Así es, seguramente va a ser así. Bueno, espero que sigamos conversando en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, gracias. Gracias a ustedes.